Nuestro héroe de Donkey Kong había vuelto, pero con mucho, mucho más poder. Super Mario Bros. Hizo por los juegos de consola lo mismo que el Comecocos por los de arcade. Proporcionó a los jugadores, y lo que es más importante a los minoristas, una razón para volver a entusiasmarse con los videojuegos. Nintendo siempre tuvo en mente lo que había ocurrido previamente. Había que conseguir derechos de autor para que la gente jugara con su sistema frente a la opción de tener esa libertad por la que todo el mundo podía lanzar un juego al mercado. Cuando la gente compraba un juego de Nintendo, sabía que había pasado un serio control de calidad. Nintendo se aseguró de producir sus propios cartuchos, incorporando un chip de autentificación en todas las consolas y cartuchos para evitar la piratería. Con franquicias populares, un marketing inteligente y una estricta política de control de calidad, Nintendo redactó muchas de las normas para el resto de la industria del videojuego. Nueva competencia como Sega y antigua como Atari lo intentaron, pero ninguna impidió que Nintendo siguiera liderando la industria. Nintendo era enorme. Ganaba más dinero que todos los sistemas previos. Y para seguir siendo grande, pensaron en pequeño, presentando la Nintendo Game Boy en 1989. Con gráficos monocromáticos, una pantalla borrosa y un sonido metálico, no se puede decir que la Game Boy fuera una maravilla de la tecnología. De hecho, su competencia, el Lynx de Atari y el Game Gear de Sega, eran mucho más potentes. Como la Nintendo Entertainment System, la Game Boy también tenía un arma secreta: el Tetris, la aplicación magistral del juego en movimiento. Era algo de lo que carecía la competencia, y más de 30 millones de jugadores ya no podrían vivir sin él. Veías a secretarias jugando al Tetris. Debían pensar que nadie las veía, pero al acercarte las veías jugar en el ordenador. El Tetris no provenía de Japón ni de Estados Unidos, sino de detrás del telón de acero. Creado por Alexei Pajitnov, un ingeniero informático ruso, Tetris fue desarrollado mientras trabajaba para el gobierno soviético. El juego se filtró fuera de Rusia y nadie supo quién era el propietario de los derechos de autor. La primera industria del videojuego era una época parecida al salvaje oeste americano. Nadie conocía al propietario de los derechos de una plataforma concreta. Aún no se habían definido las leyes del negocio porque aún estaban haciendo. Varias compañías afirmaron tener los derechos en exclusiva para producir el Tetris, provocando una guerra entre Atari y Nintendo. Aunque la versión de Atari fue la primera, los abogados de Nintendo se hacen con los derechos. El gran perdedor fue el propio Pajitnov. El gobierno soviético era propietario de los derechos de su programa, y él nunca vio un rublo. Pero al menos fue la primera persona de la historia en jugar al Tetris, mientras se suponía que estaba trabajando. Con videojuegos por todas partes, al entrar en unos juegos recreativos, todos esperaban ver algo especial. En 1983, cuando el mercado de videoconsolas se hacía pedazos, se lanzó un nuevo juego arcade con un logro visual que sobrepasaba los gráficos de animación de cualquier otro juego existente en el mercado. Dragon's Lair. Recuerdo ver Dragon's Lair y no entender bien de qué iba porque parecía una película. La gente se agolpaba preguntando: ¿qué es eso? Este videojuego presentaba una vanguardista tecnología de Laserdisc, que sorprendió a los jugadores por sus videoclips. El Laserdisc estableció un nuevo paradigma. Dragon's Lair devoraba monedas a gran velocidad.
50 centavos de la época era mucho. Recuerdo pensar, este juego cuesta el doble que los otros, pero es tan bueno que merece la pena. Con gráficos sexys, no importaba mucho que el juego en sí fuera pobre. Tenía algunos fallos, porque morías casi inmediatamente si no movías el controlador a derecha, izquierda, o donde quisieras dirigirte en ese castillo que parecía no terminar nunca. Pero abrió los ojos a las inmensas posibilidades que tenían los videojuegos. El ingenio técnico del juego se ganó un lugar en el Museo Smithsonian de Washington. Junto al Dragon's Lair se encuentran otros dos iconos de la industria, el Comecocos y naturalmente el Pong. Junto al Laserdisc, los juegos en movimiento también mantuvieron a la gente interesada en los arcade. Los desarrolladores de videojuegos tuvieron que regresar a la mesa de diseño y pensar en formas nuevas, en estilos y juegos nuevos, en experiencias novedosas. El diseñador de juegos Yu Suzuki dejó su impronta con una variedad de simuladores que se convirtieron en estrellas en el mundo de los juegos arcade. Su obra maestra, OutRun, de 1986, ofrecía a los jugadores la opción de elegir banda sonora y recorrido. Más allá de un simple juego de carreras, Suzuki proporcionaba a los jugadores una auténtica experiencia de conducción. Sentarte en un coche que se movía contigo te daba sensaciones. Todo tu cuerpo lo vivía. La secuela del OutRun en esa inmersión completa del cuerpo es lo que vemos ahora en los juegos con control de movimiento. Años después, Dance Dance Revolution se convirtió en algo más que un juego, e incluso se instaló en clases de educación física de miles de institutos norteamericanos. Entonces llegó el juego que nos convirtió a todos en estrellas del rock, Guitar Hero. Coges una guitarra y vas pulsando botones según lo que te vaya indicando la pantalla. Cualquiera puede hacerlo. Y es genial, porque había mucha gente que no solía jugar mucho a videojuegos y de repente, 2 horas después, estaban totalmente enganchados. Incluso los Beatles aparecían en el juego. Es una guitarra de plástico con botones de colores con la que puedes tocar tus canciones preferidas. Y decían, no, yo paso de eso, pero luego les encantaba. Otro gran espectáculo de los juegos arcade fue el furor competitivo de los juegos de lucha. Street Fighter 2 de 1991 sedujo a los jugadores permitiéndoles dar patadas huracán, llaves de tigre y puñetazos dragón para acabar con sus rivales y someterlos. Actualmente solo es superado por el Comecocos y Space Invaders en cantidad de ingresos generados. Y cuando hablamos de tanto dinero, seguro que hay copias. De todos los clones que probaron suerte en el mercado, el que se llevó la mejor parte fue Mortal Kombat. No solo abates a tus oponentes, les pateas la cabeza y les rompes la columna vertebral. La sangre encantaba a los niños, pero aterrorizaba a sus padres. Me encantaba arrancarle la cabeza a alguien con la médula. Me parecía lo más guay del mundo. Cuando la prensa se hizo eco del juego, generó una gran corriente de negatividad. La controversia creó una tormenta política en 1993. This is a handgun, pure and simple. And putting it in the hands of a kid just gives them the wrong idea. Las audiencias en el Congreso sobre violencia y videojuegos obtuvieron amplia cobertura mediática. There is a serious problem here, a real serious problem. I hope you walk away with one thought today, that if you don't do something about it, we will.
Esas audiencias llevaron a la creación del Consejo de Regulación de la Industria, que aplicaría normas al contenido y lo catalogaría según los rangos de edad apropiados. Pero el mismo año de las audiencias en el Congreso, apareció en escena el juego para PC de Doom, añadiendo aún más leña al fuego. La violencia era envolvente y personal. Y surgió la perspectiva en primera persona. Los jugadores tuvieron su primera experiencia con la realidad virtual. Pero aunque interpretabas a un asesino, Doom era un juego social. La gente empezó a llevar sus ordenadores a casa de sus amigos los fines de semana. Lo llamaban LAN Party. Se vendieron multitud de cables de red. Fue una locura. Y se vendieron tantos porque por fin habían llegado los juegos en red. Al final las fiestas terminaron siendo grandes convenciones. Todo el mundo desempaquetaba sus ordenadores, se situaban en la sala y veías a todos invitando a otros a jugar con ellos. Te conectabas al ordenador de otro al que habías conocido a través del servidor. Fue nuestra primera visión de lo que podría terminar siendo el poder de las redes sociales en un futuro. Tantos desarrolladores clonaron la fórmula del Doom, que apareció todo un género de pistoleros en primera persona. Franquicias como Call of Duty y Halo siguen dominando el mercado hoy en día, embolsándose miles de millones de dólares. El aspecto y el sonido continúan mejorando con cada generación, pero el juego en sí sigue siendo el mismo. Un simulador de asesinatos. Estos dos juegos se convirtieron en la personificación de la perversidad de los videojuegos. Doom y Mortal Kombat recibieron tantas críticas negativas por parte de la prensa que cuando lanzaron Myst vendió más copias que cualquier juego de los que había en el momento y no era violento. You know, the game of the year has always been a board game, and this year it's not. The CD-ROM game Myst sold over 1 million copies. No había que disparar a nadie en la cabeza, ni escapar de una mazmorra. Se trataba de entregarte al juego. Myst era alucinante. La calidad visual era fantástica y muy envolvente, y el juego requería que valoraras todo eso. Aunque el ritmo de esos juegos era más lento, te entretenían porque tenías que pensar. El juego no habría sido posible sin el emergente CD-ROM, una evolución de la tecnología del Laserdisc, pero con una cuarta parte de su tamaño. El CD-ROM fue uno de los avances tecnológicos más sorprendentes. En una unidad sencilla podíamos almacenar 100 veces más información, pero de repente nos dimos cuenta de que teníamos que rellenar ese espacio para ser competitivos. Para destacar, los desarrolladores de juegos empezaron a producir videoclips baratos incluidos en el juego. Fue el lamentable efecto colateral de tener tanto espacio que rellenar y tan pocos conocimientos sobre la producción audiovisual. Juegos como Doom y Myst revelaron la inmensa brecha entre el ordenador personal y las videoconsolas. Todos los emocionantes juegos en 3D eran para PC, hasta que Sony presentó la PlayStation. Sony se aprovechó de las ventajas del CD-ROM, pero no llenando el disco de videoclips de mala calidad, sino con impresionantes mundos tridimensionales. A los pocos años, la PlayStation aparecía con un controlador, diseñado específicamente para juegos en 3D. Sony puso toda la carne en el asador para potenciar la experiencia en 3D.
El salto a 3D fue espectacular. Traducías las plataformas en 2D a 3D. Era una propuesta arriesgada, porque conllevó problemas técnicos que nunca hubiéramos imaginado hasta que nos pusimos a ello. La ubicación correcta de la cámara pasó a ser de repente la gran pregunta. Antes de eso no se planteaba. ¿Dónde ponemos la cámara? ¿Dónde la situamos? ¿Cómo vamos a pasar de una a otra? Todos los juegos tienen un combate de cámaras a lo largo de todo el proceso de desarrollo. La inversión mereció la pena con Tomb Raider en 1996. Combinaba un fascinante mundo con un nuevo icono de los videojuegos, Lara Croft. El personaje no aliena a la mujer. De hecho, muchas mujeres jugaban. Muchas jugadoras aprecian su estilismo y lo sexy que es. Pero ella no se presenta como un objeto sexual. No usa su sexualidad como una herramienta. No coquetea con los hombres que encuentra en el juego. Es fuerte, independiente y decidida. Una tía dura. Eso es parte de la fantasía, poder hacer más de lo que crees que puedes hacer. Todo giraba en torno a ella. Sus saltos, sus zancadas. En Tomb Raider sabes con certeza dónde puedes saltar y lo alto que puedes llegar. Todo estaba bien formulado y medido. I finally set out to make my mark. El mundo del juego animado por la tecnología en 3D cambió completamente el tipo de jugador. Entren al mundo real. Grand Theft Auto es una serie que se aprovechó de la libertad que proporcionaba un mundo abierto. El mundo abierto da al jugador la capacidad de ir donde quiera y hacer lo que quiera. En muchos juegos hay una ruta establecida. Aunque tienes la sensación de poder ir de derecha a izquierda, sigues teniendo una ruta que te lleva desde el punto A al B, desde un punto de la historia al otro. En un mundo abierto, tienes opciones. Te convence de esa noción de interactividad, donde tú eres el dueño de ese mundo. Grand Theft Auto es un mundo virtual que te permite hacer lo que siempre has querido. Te deja ser el loco de una película de acción o ser el chico malo dueño de un club. Llega un punto en que te conviertes en tal incordio para la ciudad que mandan equipos especiales y a la Guardia Nacional detrás de ti. ¿Quién no quiere hacer eso? Fue uno de los primeros videojuegos que te dejaba hacer lo que quisieras. Gente que no juega o padres ven un videojuego como un juguete infantil. Y cuando se enteran de que hay un juego en el que matas a la policía piensan, Dios mío. Mi respuesta a eso es, ¿cuándo fue esa edad dorada de paz que destruyeron los medios de comunicación? ¿Cómo un sencillo videojuego puede ser tan controvertido? Provoca una reacción exagerada porque te aleja del simple hecho de leer o ver algo y te hace participar.
Como en cualquier otro medio, siempre hay lugar para la transgresión. Una forma de explorar la conciencia del sociópata y del enfermo mental. En 2005, un programador independiente lanzó un juego basado en los acontecimientos de la masacre de Columbine de 1999. El juego implica escuchar a Marilyn Manson, beber vodka y jugar al Doom. El papel de los videojuegos en nuestra sociedad estaba siendo desafiado. Podemos leer libros sobre Columbine, ver la película Columbine, pero ¿podemos jugar también a Columbine? En una sociedad libre siempre habrá gente que haga juegos así y gente que quiera jugarlos. ¿Y quién dice que no debes hacerlo? Mr. Loeffler will spend the remainder of his natural life in prison. Video game after the other, shooting. Yep, Jonesboro, Columbine, Virginia Tech. What happened in Connecticut? This is a sick culture. Los videojuegos han desafiado el status quo, como cualquier forma de arte en el pasado. Pero en el caso del juego de 2006, Replay, incluso Naciones Unidas se implicó y pidió su prohibición. Well, it's certainly hard to believe that anyone would equate rape with entertainment, but that is just what game makers in Japan have done. This one, called Replay, begins with a teenage girl on a subway platform. With a click of your mouse, you can grope her and lift her skirt. These sort of games that normalize extreme sexual violence against women and girls have really no place in our communities. Es como Adán y Eva. Dios dice, no cojas la manzana. Vale, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa a la manzana? Los desarrolladores de juegos tienen una responsabilidad en el tratamiento de la violencia y en cómo la describen en sus juegos. We're here for a long overdue checkup. Un ejemplo. Hace poco he trabajado en un juego llamado Remission que ayuda a niños con cáncer a superar su tratamiento. Let's do this. All right. Now you're cooking. Any more? Está escrito para adolescentes, para ayudarles a comprender lo que ocurre en su cuerpo mientras se someten al tratamiento para el cáncer. Tenemos que ver los efectos internos de deshidratación y las células cancerígenas que se desarrollan. Las misiones están relacionadas con temas médicos. Los niños que jugaron a este juego se cuidaron más que los que no jugaron. Se trata de usar los juegos como una forma de cambio social. El cambio social es también el objetivo de Darfur is Dying, que se desarrolla en un campo de refugiados en Sudán. Los jugadores aprenden sobre algunos de los desafíos del mundo real, que más de 2,5 millones de refugiados viven en Darfur. Como una manera de reducir las amenazas de ataques virtuales por parte de la milicia sudanesa, los jugadores son invitados a firmar una petición para el presidente de los Estados Unidos. Es un juego de lo más simple desarrollado por un grupo de estudiantes con un presupuesto muy limitado. Pero fue realmente efectivo. Conoces la situación mejor que simplemente leyendo sobre ella. Los juegos más controvertidos llaman más la atención, pero en realidad los juegos a los que más siguen jugando los aficionados son los que apelan a nuestros instintos de nutrición, como el alucinante Tamagotchi. Es un juego pacífico, sin sangre, una adorable locura japonesa que causó furor en Estados Unidos. Fue en la época previa a los teléfonos móviles. Se trataba de un pequeño objeto que cabía en el bolsillo. Había que mantener viva a la criatura.
El mío siempre se moría después de 4 o 5 días. Me enfadaba, le decía, ¿te he dado de comer? ¿Te he limpiado la caquita? ¿Te he lavado y te mueres? ¿De qué vas? No podías jugar una vez y dejarlo. El Tamagotchi fue el primer juego móvil social que captó la atención de los jóvenes. La idea de alimentar y cuidar continuamente a tu Tamagotchi se te graba dentro y está generando millones y millones de dólares. El concepto avanzó varios pasos más en 2000, con los Sims, el videojuego más vendido de todos los tiempos. Los Sims daban al jugador toda una familia a la que cuidar. Se trata de emular lo que ocurre en la vida diaria y de hacerlo desde un mundo virtual o en una versión en fantasía de ti mismo. Es irresistible. Atrajo a una amplia cantidad de personas que no eran jugadores. Es algo en lo que no te importa invertir tu tiempo. Tienes una familia de Sims y tienes que cuidar de ellos. Y quieres que mejoren y satisfacer sus necesidades. Hay que vigilarlos de vez en cuando para ver que son felices. Juego de simulación social. ¿Qué tienen que hacen que la gente siga jugando? Se trata de esa mentalidad de ganar algo. Cada cosa que haces tiene un impacto y eres recompensado por ello. Cuando el juego se reinventó como aplicación de Facebook en 2011, dio a los jugadores la capacidad de interactuar con millones de aficionados de todo el mundo. Llega a Internet y vuelve a equilibrarse el campo de juego. Se inventó un nuevo término: juegos sociales. Cuando hicimos la transición, y Facebook tuvo un gran papel en ella, nos encontramos de repente a 800 millones de personas jugando. Los juegos pasaron de ser solo para niños que jugaban en el sótano a algo que todos entendían y con lo que podían interactuar. Y entonces llega Farmville, el simulador en 2D de una granja. Como con el Tamagotchi, Farmville requería que los jugadores comprobaran el estado del juego varias veces para maximizar los resultados. Si plantas una cosecha a la 1, mejor tener un ordenador cerca a las 9 para recogerla. Podías jugar 10 minutos, pero si jugabas 2 minutos más, conseguías el siguiente objetivo. Zynga Games lanzó Farmville como aplicación gratuita para Facebook en 2009. Rápidamente se transformó en una comunidad de más de 250 millones de usuarios que jugaban a juegos gratuitos por todo el mundo. Los juegos gratuitos son un campo en pleno desarrollo en el negocio del videojuego. ¿Por qué crear un juego y que se juegue gratis? Pequeñas ayudas solo cuestan 50 centavos, o solo $1. Y de repente tienes un juego al que juegas gratis. Pero tu recibo de la tarjeta de crédito te indica que has gastado $700. Los diseñadores han ideado una manera de atrapar al jugador y hacerle que vuelva y que lo comparta con tanta gente como sea posible con estos pequeños trucos y recompensas. Se trata de conseguir cuantos más jugadores mejor, que se gasten dinero para sus accionistas. El coste de desarrollo de los juegos, al nivel que se necesita para alcanzar esas ventas, asciende a números de 9 cifras. Zynga hizo un trabajo increíble recabando cantidades enormes de datos, comprendiendo lo que hacen los jugadores y trabajando con esos datos en pruebas en directo. Cuando hay millones de personas interactuando con algo, puedes ver en tiempo real lo que hacen. La gente responde a ese juego de manera diferente y puedes ver números reales que se traducen en dólares. Puedes ver su reacción en tiempo real. Los diseñadores de videojuegos se centran en el aprendizaje, la predicción y en imaginar el siguiente movimiento del jugador. El objetivo es deshacerse de manuales o instrucciones. Deshacerse de todo lo que saque al jugador de su zona.
Si el juego es muy fácil, el jugador se aburre. Si es muy complicado, se frustra. Pero si la ingeniería es la correcta, se logra el deseado estado de inmersión. El objetivo de todo videojuego es proporcionar diversión y una experiencia emocionante y completamente adictiva. Es esa sensación de estar ahí en ese momento. ¿Qué cebos les ponemos para que sigan volviendo? Hay un objetivo, un punto de mira, una recompensa. Siguen investigando porque creen que lo que hacen importa. Resultados asequibles, reglas claras y objetivos a conquistar. Compromiso total. Y ningún género de videojuego tiene más adictos que los juegos multijugador online, o MMOs. Comenzando desde el primer gran éxito del Ultima Online de Richard Garriott. Su juego de aventuras combinaba la idea del viejo Dungeon Master con el poder de la conexión a Internet. En los juegos multijugador online, lo más importante no es el juego en sí mismo. Se trata de relacionarte con los amigos. Estás con gente de todo el país o de todo el mundo. Puedes jugar con una familia de Inglaterra. Y por mucho que esté jugando, lo que me lleva ahí es el elemento social. Hay parejas que se han conocido por internet o gente que ha encontrado una comunidad que no tiene en el mundo real jugando online. El más popular de los juegos online es el World of Warcraft. Un gran éxito con más de 10 millones de suscriptores. El total de horas jugadas en el mundo asciende a más de 6 millones de años. Más tiempo que el que tardó en evolucionar la especie humana. Valve obtiene una opción horrible en la que tecleas comillas jugado y te dice cuántas horas has invertido en ese personaje. Es una de las cosas más deprimentes que puedes hacer en la vida. Cuando ves que pone 340 horas, haces el cálculo en meses o semanas, en eventos sociales y en cosas que te has perdido. Y luego piensas, mi personaje es agresivo, su espada despide llamas, lanza bolas de fuego. Entonces se mezcla tu sentido del orgullo como jugador con la vida real. Y piensas, vaya, estoy soltero y soy un loco de los videojuegos. Gracias a transacciones especializadas y páginas web de venta, el tiempo invertido en conseguir oro virtual puede convertirse en dólares en el mundo real. Parece obvio, pero en aquel momento no pensábamos que la gente se gastaría 200 o 300 dólares en una espada virtual. Y lo hacen. Eso lleva a un problema llamado farming, en el que la gente juega una y otra vez para conseguir un objeto específico y poder venderlo luego. Tiendas donde se juega para este fin proliferan en lugares como Indonesia, China y México, con trabajadores mal pagados ejecutando monótonas tareas del juego. Juegan por muchas razones. Hay gente que pasa muchas horas con un juego, pero no siempre se divierte. Lo hacen porque se ha convertido en algo obsesivo y quieren completarlo. Y también hay un cierto factor de recompensa. A menudo separamos los conceptos de recompensa y diversión. En este caso funcionaría el condicionamiento de recompensa de Pavlov. Activa tu cerebro de una manera que puede resultar gratificante, pero no es lo mismo que pasárselo bien. Después de pasar mucho tiempo en el mundo del juego, los jugadores pueden verse afectados por una sensación de vergüenza. Una llamativa sensación de vacío y soledad, cuando piensas en las otras cosas que podrías haber hecho en ese tiempo. Algunos jugadores dicen haberse sorprendido cuando han descubierto haber pasado un mes entero del año en su mundo virtual. La adicción al juego está clínicamente probada. Hay gente que ha tenido que someterse a terapia
porque está tan absorbida por el juego que pierde el sentido de la realidad. Conseguir el objetivo o el siguiente objeto es más importante. Luego se ponen a trabajar y vuelven a jugar. Van al colegio, vuelven y a jugar. Probablemente sea el aspecto de su vida sobre el que más control tienen. La pieza de su vida que más desean encontrar. Are you feeling unfulfilled, bored with life on Earth? What would you say to a new life, filled with adventure, where you can live out your dreams and claim your fortune? We can give you that new life inside Project Entropia. En el universo Entropia, los usuarios interactúan con la ayuda de una economía real. Todo lo que se hace dentro del mundo cuesta dinero, pero recibes dinero por lo que tienes. La oferta y la demanda. Si tienes un asteroide, la gente quiere visitar el asteroide porque quiere reunirse allí con sus amigos. Puedes patrocinar fiestas, celebrar fiestas virtuales allí. Habrá ciertas criaturas con las que quieras interactuar. Cuando compras ese asteroide, la única manera de llegar es pagar un impuesto para llegar con una lanzadera y una vez allí se hace una microtransacción. Pero eso funciona porque ese asteroide ha generado ingresos. Tengo un amigo que compró un asteroide por $100.000. Todo el mundo pensó que estaba loco, pero 4 años después lo vendió por $600.000. Llegó lejos generando ingresos reales gracias al juego. Y luego está Second Life. No hay recompensas universales ni puntos. No hay malos a los que vencer ni misiones que completar. Solo una representación de la vida fácilmente personalizable. Muchos artistas de talento celebran exposiciones de arte. Grupos de música actúan en directo. También tienen presencia universidades y negocios corrientes. No es un juego al uso. Es solo un lugar donde pasar el rato. Un lugar donde estar. Al mismo tiempo que representaciones del mundo real han cruzado la frontera a la dinámica de los juegos, estos también han cruzado la frontera a la vida real. In the way that Generation G is different from X, Y, and all the different generations that we may belong to, is that video games are the primary form of entertainment that Generation G is consuming. It is their primary form of entertainment. And this is already starting to have a tremendous effect on society. All around us, Generation G's desire for game-like experiences is reshaping industries. De repente el juego se convierte en una idea interesante. Ahora podemos convertir en juego cualquier cosa. Darte de alta se convierte en la manera más sencilla de acumular puntos y entonces puedes canjear cosas y consigues cupones de descuento. Eso es un juego. Puedes ir a una empresa, entregar recompensas virtuales que a su vez se convierten en moneda real que puedes canjear. Esa es la idea del juego. Si empiezas a verlo desde ese punto de vista, todo lo que haces empieza a tener un objetivo y una recompensa. Y si a eso le adjuntas un objeto o una aplicación, termina siendo un juego. It's called WeHab. Hospitals like St. Mary's in San Francisco are using the WeFit video game for physical rehab. La gente temía la tecnología, o no se la podían permitir, pero ahora esas barreras han desaparecido. Ahora es más accesible para todo el mundo. La demografía ha cambiado en los últimos 5 años. Con la llegada de la Wii, todo ha cambiado. Se ha vendido a gente que nunca ha tenido un mando de videojuego. Organizaciones que nunca dirían, sí, voy a solicitar presupuesto para una videoconsola. De repente, han pedido la Wii. Porque hace que sus pacientes se activen y se muevan.
Y la Kinect permite a la gente interactuar con un videojuego moviéndose. ¿Qué será lo siguiente? ¿Ondas cerebrales? ¿Por qué no? Ya hay aparatos que leen nuestras ondas cerebrales y para los que no hay que usar un mando. Captan a través del calor de partes del cerebro lo que intentas hacer en pantalla. Se pueden manipular los píxeles en la pantalla tan solo pensando. Esos juegos que toman las medidas de tu cuerpo son muy rudimentarios. No es una experiencia realmente envolvente, pero es algo a lo que están dando vueltas los desarrolladores. La Kinect puede medir tu respiración. Hay un videojuego llamado Deepak Chopra Leela is a journey of mind and body. para meditar. There are 7 chakras, which are energy centers within each of us. Gentle motion is all that is needed to awaken the chakras. No creo que esto se detenga. Sobre todo si hablamos de realidad aumentada y gafas. Yeah. Meet me in front of Strand Books at 2. Los vídeos que lanzó Google para sus gafas eran muy prácticos. Vas caminando y te van diciendo por dónde vas. Mi amigo ha tuiteado esto o esto otro, y otro amigo está a 4 calles de aquí. Y de repente se convierte en algo práctico que incorpora todas esas aplicaciones que ahora mismo hacemos con nuestro móvil. Pero puedes ir caminando y no empotrarte contra un coche mientras interactúas con el mundo. Welcome. El interés masivo de la sociedad por la tecnología sugiere que solo es cuestión de tiempo que adoptemos la noción de realidad aumentada. Los chips son tan pequeños ahora que quizá podamos incluirlos en células. Será una manera de entender las enfermedades y de hacer algo bueno. Pero siempre está el entretenimiento. ¿Qué puede hacer la gente para jugar? ¿O cómo crear algo que la gente compre para divertirse? Es muy emocionante pensar en la ciencia ficción. Ahí es donde hay que pararse un poco. ¿Te imaginas todas las locuras y cosas feas que se pueden hacer con eso? Existe la posibilidad de que terminemos viviendo en un mundo virtual tipo Matrix, donde las ondas cerebrales y la actividad cerebral se pueda medir de manera que no haya interconexión. We're in. Si tienes la oportunidad de ir a sitios diferentes de ese mundo virtual, sería genial. Es una buena forma de pasar un rato. Como el estudio de la inteligencia artificial es cada vez mejor, hace mucho más creíbles esas interacciones. Can you hear me? Yes. ID. KPC 897504C. Can you move your head? Tienes la sensación de que el personaje que ves en el juego es alguien a quien sientes como tuyo o con quien tienes una relación. Ese tipo de reconocimiento, si ocurre, puede ser una locura increíble las primeras veces que lo vivas. Sería genial. I can look after your house, do the cooking, mind the kids. I organize your appointments. I speak 300 languages, and I am entirely at your disposal as a sexual partner. No need to feed me or recharge me. I'm equipped with a quantic battery that makes me autonomous for 173 years. Do you want to give me a name? La gente lo señala como algo negativo. Pero cuando ves el porcentaje de gente que juega como una forma de comunicación, conectándose con gente de todo el mundo, entonces piensas, en realidad se gana, no se pierde. ¿Podrá la especie humana existir en un universo digital diseñado por ella misma? ¿En qué
qué momento terminaría el juego. ¿Podría desaparecer para siempre la línea entre humanos y máquinas? Las zonas desérticas no están constituidas únicamente por los conocidos desiertos de dunas, desiertos de arena viva que se desplaza con el viento, también llamados en el norte de África ergs, sino que además hay muchos tipos de zonas áridas, los extensos y extremadamente cálidos desiertos de piedra, denominados también regs. Son diferentes las zonas costeras, donde la humedad generada por el mar propicia que la vegetación sea abundante, los oasis de palmeras datileras, las regiones montañosas y las ventosas llanuras y desiertos en Sáhara Occidental. Para llegar a entender cómo viven los habitantes de estas zonas desérticas, debemos ponernos en su piel y adentrarnos en sus hábitats. Una parte importante de la biodiversidad está formada por los reptiles. Incluso algunas especies de anfibios han logrado adaptarse a estos secos parajes. Queremos contribuir al conocimiento y respeto hacia estos grupos de animales tan injustamente denostados y temidos. Estos tratan de pasar desapercibidos quedándose inmóviles, y muchos tienen colores que les ayudan a camuflarse en su entorno. Cuando no les queda otra alternativa, optan por la huida. La gran mayoría de veces, el temor hacia estos animales se debe a mitos, miedos infundados y falsas creencias, que nada tienen que ver con la realidad, como comprobaremos a lo largo de este documental. Las serpientes huyen ante nuestra presencia, y solo con observarlas nos daremos cuenta de que no hay motivos para temerlas. Si no logran huir, pueden hinchar su cuerpo con aire para aparentar mayor tamaño y disuadir a una posible amenaza. Al sentirse atrapada, intenta proteger su cuerpo enroscándose para que no puedan dañarla. Mucha gente advierte como ofensivo el movimiento de su lengua. La agitan porque es uno de sus órganos sensoriales más importantes. Con ella captan moléculas de olor del aire e interpretan la realidad. Si se la deja tranquila, al alejarnos y darle espacio para huir, se escabulle rápida y elegantemente de nuestras miradas.
escondiéndose en cualquier oquedad que pueda encontrar. La gran mayoría de especies de serpiente no son venenosas. No obstante, incluso las especies que lo son utilizan varias estrategias antes de verse forzadas a morder. Esta víbora de arena roza las escamas laterales de su cuerpo, que están fuertemente aquilladas con este movimiento tan característico para producir un sonido disuasivo llamado estridulación. Si se ve seriamente amenazada, puede optar por el ataque, en este caso de advertencia. No busca morder, sino mostrar su capacidad de defensa. Se lanza una corta distancia y rápidamente se retira. Incluso las serpientes venenosas, si se ven forzadas a defenderse, pueden efectuar los denominados mordiscos secos, en los que aunque lleguen a morder no inyectan veneno, pues a ellas le cuesta mucho energéticamente producirlo y prefieren no malgastarlo. No obstante, siempre puede ocurrir un accidente fortuito. Ante cualquier animal venenoso hay que extremar las precauciones. Los reptiles tienen muchas cosas de las que ocuparse en su día a día. Primero, se exponen al calor hasta alcanzar una temperatura óptima para poder comenzar su actividad. También buscan y defienden un territorio como hace esta gama